Sin duda, una de tantas expresiones de las emociones con la inmensa virtud de inquietar el espíritu, de sacudir nuestra existencia e inundarnos en el sentimiento. El acto artístico, en ese sentido, representa un instrumento mediador y una vía de comunicación en la que se manifiesta la memoria histórica de nuestra cultura en un tiempo y espacio definido que contribuye a reforzar, modificar o incluso cambiar por completo nuestro sistema de creencias. Es por ello que en el arte y en sus distintas expresiones como la danza, la pintura, la escultura, la literatura, el cine, en fin, entre muchas otras, existe un aliado en el que los derechos humanos se tornan protagonistas, desempeñando un papel en la historia que fomenta la capacidad crítica de las personas, consigo mismos y con su entorno, así como en la realidad política, social y económica en la que se están desarrollando. Pero, ¿quieren conocer más? ¿Quieren saber acerca de la relación que guarda el arte con la justicia y el derecho? Quédense, esto es Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar sobre justicia y derecho, como ya lo vieron en la cápsula anterior, y nos acompaña Heréndira Cruz Villegas. Heréndira, un placer tenerte el día de hoy aquí. Ay, qué gusto, Diego, de verdad, qué bonito programa y qué bueno que se accede esto al público en general. Son temas bien interesantes. Y esta relación que existe entre la cultura y el derecho, que a veces no la visibilizamos, pero que está constantemente y a través de la historia ha existido. Y me gustaría empezar contigo en el tema de los murales, la parte de la pintura, estos murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que quizá para los abogados son muy conocidos, pero para el público en general son una representación de lo que debe ser la justicia y cómo ha sido este proceso histórico, ¿no? Sí, fíjate, digo que es bien interesante porque el nombre de tu programa es contradictorio, porque el arte de hecho, de origen, por su propia ontología es disruptivo. Finalmente, el arte, decía Borges, el arte y la creación en sí misma es disruptiva, es totalmente autónoma y justamente genera procesos de crítica social fuertísimas que de alguna u otra manera también el derecho ha sustentado por el establishment, obviamente lo que ha dicho el Estado de Derecho, y entonces el arte ha sido la lógica muy propositiva para poder ir avanzando incluso en el propio derecho por el propio cuestionamiento que el arte ha hecho. En esta dimensión justamente se me hace muy interesante observar que en la máxima casa del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia, estén una serie de murales impresionantes, impecables de Cauduro, que es un gran pintor y que además tiene la facilidad de poner una forma muy ácida, muy interesante de cómo, y quien visite la Suprema Corte puede ir viendo sobre todo los laterales, que son impresionantes, sobre todo cómo se construye la justicia, que pone una justicia ciega, a una justicia opresora, a una justicia que no ha accedido la gente pobre, y la iconografía es bastante hermosa porque evidentemente coloca en esta lógica de estigmatizaciones estos procesos. Otro muralismo que me parece bellísimo, por supuesto, es en Jalisco. Todo lo que Siqueiros hizo, que me parece muy importante, que también vuelve con otro estilo, con otra lógica menos moderna, pero en esta dimensión de los muralistas mexicanos como Diego Rivera, como el propio Siqueiros o como el doctor Atl, que finalmente cuando uno revisa cómo él codifica en la lógica, o ellos codifican el derecho, siempre lo ponen estigmatizado en una lógica de la justicia ciega, en este icono siempre de la justicia con su balanza. Y por supuesto, por ejemplo, es interesantísimo el mural, por ejemplo, de Diego Rivera en el patio central de la Secretaría de Educación Pública, donde se ve una serie de abogados que todos se ven que son rapiñosos, que son rateros, y que por otro lado está el pueblo. Entonces, justamente el muralismo mexicano ha hecho una serie
crítica social a estas formas lamentables donde esto se ha evidenciado justamente, donde el derecho en esta lógica ha sido un poco disociado con la lógica de participación social o de justicia social. Y entonces el caminar también en esto, por ejemplo en el Polifórum Cultural Siqueiros, esta parte donde está el tema central, donde se ve el rostro y está así, justamente la libertad. Y habla de esta posibilidad en su narrativa cuando Siqueiros hizo el Polifórum, decir es que el derecho al final del día o la justicia tiene que ir avanzando hacia que los humanos y las humanas seamos libres. Y entonces eso es lo que hace el arte. El arte es un proceso de libertad, un proceso absolutamente libertario y que evidentemente se abrazan justamente, y qué bueno que tengas este programa para que vayamos deconstruyendo estos estereotipos y estas formas en las cuales el arte ha tenido estos procesos que son bien interesantes y que han permitido la evolución justamente social de este país. La evolución social de este país, pensaríamos que muchos de los derechos incluso que hemos conquistado han sido precisamente gracias a los movimientos. Y estos movimientos se logran plasmar a través del arte, a través de pintura, a través de la música, a través de la literatura. Y en este escenario que tú manejas, que se me hace sumamente importante e interesante, el entender que muchas veces si nos contaran alguna parte de la historia no la podríamos imaginar, o quizá nuestra imaginación no nos llevaría a entender cómo está desarrollada, pero a través de una serie de pinturas lo podemos entender, o a través de los propios murales nos han enseñado mucho de la historia y que el derecho se construye a través de estos escenarios, ¿no? Rendida. Totalmente. O sea, al final del día el arte en esa lógica disruptiva y en esta parte también importantísima de la creación como un derecho, porque también ahora ya ha avanzado también nuestra narrativa, sí. Porque si ahora vivieran Rivera o Siqueiros, te apuesto, Diego, que harían otra lógica, porque por ejemplo no estaban los derechos humanos vigentes o no se tenía ese constructo, o estos nuevos movimientos sociales que tú señalas, pero que han tenido otras formas ahora de construcción. Por ejemplo, no podemos olvidar algunos performances, que es otra forma también del arte que se hace, por ejemplo, en Ciudad Juárez. No hubiera sido posible con artistas estadounidenses, muchas de ellas muy famosas, donde se prestaron a una lógica performática entre El Paso y en Juárez, y donde dejaron todas sus zapatillas rojas para denunciar esta sangre que han derramado las mujeres en Juárez, y que justamente es una nueva forma también de evidenciar la injusticia social y de presionar para que los feminicidios, por ejemplo, sean retomados en las lógicas de justicia. U otra lógica performativa tiene que ser con la danza. Por ejemplo, Barro Rojo es un grupo de dancístico interesante que ha hecho acciones performáticas interesantes a través de la danza, donde ha evidenciado, por ejemplo, el paso de la bestia, ¿no? Donde ellos interesantísimamente van cayendo bellísimamente y va pasando como el sentido de la bestia, pero van cayendo en una zona bellísima de arte contemporáneo. Entonces es observar cómo el arte al final del día visibiliza las agendas sociales, posibilita también releerlas desde otras dimensiones, y hay artistas plásticas jóvenes que han hecho un esfuerzo muy importante, curiosamente más en el sur de Sudamérica, más que mexicanas, porque desafortunadamente todavía tenemos un techo de cristal todavía que avanzar en México para las creadoras, pero que es interesantísimo. O las canciones de estas reivindicadoras del aborto legal o del no queremos más violencia. Entonces, estas lógicas performativas donde las chicas de las universidades se paran en Ecatepec, en todas estas formas donde no quieren ser violentadas, eso es bien interesante y creo que es una forma nueva también, porque es un proceso artístico de denunciar, de evidenciar y de acercar el arte a la justicia. Visión y apropiación son palabras que ocupas, y que definitivamente la cultura es cambiante, y esta apropiación que muchas veces se hace de las pinturas, de los murales, incluso del Ángel de la Independencia en su momento, que son formas de expresión que nos permiten reflejar esas injusticias que se viven y cómo las personas nos apropiamos de alguna manera e incluso cambiamos, o le damos una percepción distinta al arte, porque el arte cada uno lo vamos percibiendo distinto y es cómo lo vamos identificando. Vamos un corte, estás en Cultura del Derecho y regresamos.
Estamos de regreso en Cultura al Derecho y estamos hablando sobre la justicia, el derecho y el arte con Heréndira Cruz Villegas. Heréndira, estamos platicando estos murales, de cómo reflejan estas injusticias y cómo se va modificando estas expresiones como un reflejo de la sociedad, como un reflejo de lo que se veía en nuestra vida propia cotidiana, ¿no? Sí, fíjate que en esta hermenéutica de lo que tú señalas, por ejemplo, el ejemplo más interesante es observar la cuestión grafitera, que es un arte urbano al final del día, que habla de las diferentes tribus y diversas formas de expresión, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y que nos parece muy importante cómo al final el arte siempre se contrapone al poder, siempre va avanzando, va un paso adelante del derecho, el arte, y justamente a veces marca la ruta de lo que implica modificar, pensar, deconstruir y construir en la lógica del derecho. Entonces, para mí es bien interesante cómo este acto liberador, que es tomar las calles, tomar el espacio público y generar la lógica grafitera en estas dimensiones nuevas, de expresiones incluso de iconografías que son lenguajes propios de los jóvenes, que se mandan mensajes entre sí que uno no termina de entender qué significan, pero incluso hasta códigos propios que me parece interesante poderlo como entender. También algo en esta lógica lineal de análisis, porque tampoco puede ser tan lineal, pero sí entendiendo en los momentos históricos de este país, además de que México es un país extraordinariamente rico en términos culturales, una forma también de resistencia, Diego, no la podemos olvidar, de los propios indígenas. Por ejemplo, si nos vamos a la Catedral Metropolitana o vamos a ciertos espacios donde están estos iconografías de la lógica colonial, hay modos de resistencia con glifos o con algunas cuestiones de resquicios indígenas donde están, por ejemplo, en los bordes de ciertas columnas, o en Oaxaca, quien vaya a Oaxaca, en Yanguitlán, en la zona de la Mixteca, que fueron los últimos junto con los mijes en la resistirse a la conquista, tienen santos como el Santo Ayusi, etcétera, que son santos con esta lógica de esta mestizaje, pero al final del día con esta gran cosmovisión de su cultura y de su arte en una dimensión interesante. Entonces me parece que ahí es parte de esta lógica de reflexión también que tenemos que ver, porque al final del día también el derecho forma parte de esto, y todo lo atrasado que y todo lo que estamos aún pendientes en el materia de derecho sobre cuestiones de sistemas normativos internos que no se termina de comprender y que forma parte justamente de estas reglas de convivencia cotidiana en los pueblos y comunidades, por citarte algo. Ahora, creo que algo también súper interesante es como en esta dimensión es el papel, por ejemplo, del Star System, ¿no? Es decir, de las películas, ¿no? Y como en esta lógica de películas, voy a empezar al revés, Diego. Y voy a empezar, por ejemplo, que uno no pensaría que la ciencia ficción como películas te marcan agenda para reflexionar el derecho. Por ejemplo, Blade Runner. Blade Runner establece claramente toda una lucha después del 2020, por cierto, cabe mencionar, por el agua y el derecho al agua. Entonces es súper vigente toda la reflexión y la construcción del derecho al acceso al agua y de quienes monopolizaban el agua en esa película. Y que quizás si nos lo contaran no lo entenderíamos así. Así es. Que si llegáramos en una clase o quizá nos lo platicara un amigo, no veríamos esas dimensiones. Y esta ciencia ficción nos permite entender lo importante que es atender estos temas de agenda, ¿no? Además es una agenda jurídica. Claro. O por ejemplo, otro proceso es el de Naranja Mecánica, ¿no? De Stanley Kubrick, que habla Kubrick muy claramente de toda esta forma de dominación de la mente y de un control en un cierto momento, es atemporal, porque pues el 40, el 50, claro, el 60, no sabemos cuándo lo hizo, pero que es impresionante porque al final del día no había donde ellos denunciaran la forma en la cual ellos estaban siendo sometidos por una lógica de un constructo social que los dominaba y los sometía. Odisea del Espacio también, que es otra película padrísima y que habla de esta búsqueda de la justicia en el espacio, de la búsqueda de un gran ser que pusiera luz y pusiera en el centro la justicia. Entonces empecé por la cuestión de ciencia ficción, porque uno no se imaginaría que esa cuestión o ese constructo artístico, que además son bellísimos, y ya estoy hablando de otra que es Star Wars, que es al final también otro fenómeno interesantísimo, porque habla de reglas y de mecanismos dominados por cierto imperio que quiere someter a otros imperios y que tiene otros constructos denominativos en
ciertos espacios o esferas. Entonces, estas formas de la ciencia ficción en el cine también hace una disrupción interesantísima de estas miradas planas de lo que nosotros estamos pensando como arte y derecho, ¿no? Sí, nos habla de la república, del imperio, de estas dictaduras. O sea, nos explica finísimamente las dimensiones del poder, las construcciones de la toma de decisiones con los legisladores en los constructos diversos que eran quienes legislaban. Sí, entonces es súper interesante tener estas analogías para poder mirar desde otras lógicas el arte y la cuestión o la cultura dentro de la lógica llevándonos del derecho. Hasta la antigua Roma a veces. Y además es interesante. Entonces por eso es yo nada más quiero platicarte, Diego, que hay un libro español bastante interesante que lo hizo Benjamín Rivalla y Pablo de Sina, que es justamente de Lo Blanche, que es un libro que tiene 100 películas bien interesantes, las clásicas, ¿no? Como El Juzgador, etcétera, que nos va narrando muy claramente en las fichas técnicas, a diferencia de otros libros, cómo se vincula cada una de ellas con el derecho. Entonces, quien le esté interesado, nuestros amigos y amigas que están haciéndonos el favor de vernos, pues pueden entrar a ver esas 100 películas que además están ya muchas de ellas liberadas, afortunadamente por las nuevas tecnologías, y las pueden ver perfectamente. Quizá una de las profesiones más cercanas en el cine sería el derecho. Creo que si uno empieza a ver las diversas películas, en cada una, quizá vistas con los ojos de abogados, siempre vamos a encontrar un elemento jurídico que quizá nos permite entenderlo de mejor manera, y también para aquel que está estudiando derecho. Totalmente. Por ejemplo, yo soy fan de Orson Welles. Y El proceso de Orson Welles es una película fabulosa, además una película con un gran director, pero que habla justamente de la lógica del derecho claramente, en un sentido muy crítico, por supuesto, de él mismo, y que establece esto. O, por ejemplo, hablábamos en algún momento, Diego, de La Misión, ¿no? Claro. Que La Misión es todo un asunto de cómo se sometió a la Amazonía y cómo los jesuitas participaron en una lógica de la búsqueda por la justicia, en la búsqueda de reglas adecuadas para la convivencia de estos dos mundos que se encuentran y que aún sigue la discusión. Claro. Es tan vigente la misión porque pues, apenas acaba de haber un mega incendio el año pasado, y toda una discusión de los grupos originarios de Brasil buscando esta lógica que pueda dialogar con el derecho suyo y el derecho positivo brasileño para poderlo hacer, y se hace muy vigente esta película de La Misión, por ejemplo. La imposición de una cultura sobre otra, ¿no? Así es. Creo que esos son los temas preocupantes, porque efectivamente la cultura va cambiando y estas combinaciones generan, pero las formas son muy importantes, y en esta película que hablas de La Misión se refleja eso, ¿no? Esta imposición que se quiere generar de una cultura sobre otra. Así es, y que, insisto, sigue vigente lamentablemente, tan lamentablemente, ¿no? Entonces, otra película que a mí me encanta mucho, que es El testigo de cargo, ¿no? Que habla perfectamente bien también de cómo se hacen todos estos constructos que permiten tener una revisión de cómo se van construyendo, lamentablemente, formas alternas de una realidad que sucedió. Entonces, esta película es padrísima porque te habla de las dos realidades, o sea, la realidad que sucedió y la realidad que construye el juzgador. Entonces, sería bien interesante que también la vieran, que le echen un ojo, porque me parece que es interesantísimo poder ver, entre otras muchas, estas películas que me parece que son fundamentales para entender el derecho y sobre todo cómo se abraza. Otra película que recientemente salió es de la familia francesa de toda esta parte de Dreyfus, que fue una persona quien justamente fue castigada por ser judío del ejército francés, que además de un super director también, que al final del día nos habla de todo el papel de Émile Zola, y que es un poeta, un gran intelectual de la época, y que fue a la cárcel por luchar justamente por la lógica antisemita en ese momento, y que nos hacen ver pues que definitivamente todavía revisamos toda la lógica discriminatoria que vive en la justicia en nuestro país y el mundo en sí mismo, porque cuando le preguntaban al director ¿por qué la haces? Y dice porque todavía lamentablemente eso fue en el siglo XIX y en Francia seguimos haciendo absolutamente discriminadores con los migrantes, absolutamente discriminadores con
Entonces, me parece muy importante poder observar que algunas cuestiones, aunque son de otro siglo, siguen aún vigentes como parte de la agenda pendiente del derecho. Sí, y el arte no lo coloca. Claro, siguen aún vigentes, y en esta última película que nos mencionas se habla sobre la justicia, se habla sobre la corrupción, se habla de una serie de elementos que pensaríamos que eran de otra época, pero que siguen actuales, y no solamente en Francia, sino también en México. Entonces es un llamado de atención para empezar a tratar y atender estos temas. Vamos a una cápsula y regresamos aquí a Cultura del Derecho. No te vayas. La voz del alebrije. En un mundo dominado por la avaricia y el materialismo, controlado por la tecnología y la información, el arte juega un papel preponderante como una actividad humana que podría llamar a un nuevo comportamiento en las personas. El arte es la materialización de la idea de los artistas, y en él hay un encuentro entre estructura mental y acción concreta del individuo que vale la pena explorar. Umberto Eco dice que el arte es encontrar la relación posible o imposible entre dos cosas en el mundo. De esta manera, diría yo que los artistas llevan a cabo un ejercicio de posibilidad. ¿Qué relación hay entre el sol y el corazón? ¿O entre el color café y el vals? Al solo decirlo, nuestra mente indaga entre múltiples posibilidades. Sin embargo, los menos entrenados en el ejercicio estético descontarán lo irracional y lo ilógico. He aquí parte de su valor. Eso que la mente común ha descontado como ilógico o irracional, la mente estética se lo puede plantear, aceptar como posible. Sin embargo, nuestro mundo está dominado por mentes que no pueden plantearse otra posibilidad. Estas mentes están conducidas o condicionadas por alguna trampa del mundo, lo material, la sociedad, el aspecto. ¿Por qué? En ocasiones una persona puede despertar a una nueva acción, plantearse conocer algo más, o simplemente darse cuenta que eso que lo detiene en realidad no existe, puede ser superado. Escucha esto. Conocer y entender cómo está hecho el arte y lo que hay detrás de él provee a las personas el ejercicio de la posibilidad. Una persona que entiende el arte es una persona que puede entender la posibilidad, puede plantearse nuevos caminos, nuevos comportamientos posibles o imposibles. Una sociedad que entiende la posibilidad es una sociedad capaz de cambiar. Esto es Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho, les agradecemos que sigan con nosotros. Hemos hablado sobre muralismo, lo que representa el arte, el cine, cómo reflejan parte de estas injusticias y la relación que existe con el derecho para reflexionar, para cambiar, cada uno desde nuestra trinchera. Heréndira Cruz Villegas, estamos en esta parte del cine, de estas películas tan maravillosas que nos has compartido. ¿De qué otros elementos podríamos nosotros atraer para entender la importancia de la justicia y el derecho? Sí, nada más para cerrar de la película que hablaba de hijos hace rato, Roman Polanski. Algo muy importante que me parece que se vincula es con la literatura y el cine y el arte en sí, es decir, porque muchas de ellas son obras literarias que al final del día es importante y que si no tienen acceso, por ejemplo, ahorita por la pandemia, varios de nuestras personas que hacen favor de vernos en la tele, pues por ejemplo hay un libro maravilloso que se llama Matar a un ruiseñor, que es la historia terrible de todo un proceso de lucha por la justicia también, o La lengua de las mariposas, que es la historia de las hermanas Mirabal, que son grandes luchadoras sociales en su país y que han sembrado pues también justicia y que son abogadas. Es historia de gente que han sido abogadas y que se hizo también literatura. Entonces me parece muy importante también ubicar estas obras literarias que en algunos casos también fueron guiones cinematográficos, claro, o en algunos casos también son documentales. Hay muchos casos documentales como Presunto culpable, que también establece algunos criterios súper interesantes, sobre todo el debido proceso y debida diligencia, que me parece necesario también poderlos ver, ¿no? Entonces creo que ahí hay varios elementos, Diego, pero algo bien interesante que hay que observar es que al final del día el arte es antisistémico, ¿no? Entonces, en esta lógica de esta, digamos, este tironeo entre el arte, la justicia y el derecho, el arte siempre va un paso más adelante del derecho.
que eso es un tema muy importante. No solamente la lógica de la ciencia ficción que yo decía, por eso arranqué con la ciencia ficción. Sí, claro, sí. Porque es justo pensar y repensar algunas cosas que no imaginábamos, pero que la ciencia ficción, cualquier lógica, ya ha sido superada a la realidad. Entonces el arte tiene esa posibilidad de marcar agenda, de ir abriendo y haciendo una disrupción absoluta de esta lógica lineal de lo que hace el derecho, y que entonces marca estas posibilidades de agenda de mirar diferente a la sociedad y de poder posibilitar obviamente un mecanismo que reforme, que vea multiculturalmente, que vea desde una perspectiva de género, que vea desde lo micro, para que se pueda hacer desde lo macro también estos mecanismos de defensa desde el derecho. Entonces a mí me parece fundamental, porque el arte posibilita y es el vehículo fundamental para visibilizar lo invisible. Lo imposible aparente lo hace posible, y creo que esa es la parte de la lógica del derecho que tendríamos que repensarnos desde el arte y la cultura. Unidos de la mano, y además que nos permiten reflejar las realidades sociales. Ya hablamos de murales, ya hablamos de cine, ya hablamos de literatura. Nos falta la música. La música, yo sé que te gusta mucho la música, te gusta mucho la salsa, la cumbia. Platícanos un poco para que sea un programa muy completo y hablar precisamente de cada estos reflejos que están muy cercanos al derecho y que reflejan las injusticias que en un momento dado se viven en un país. Voy a empezar por la alta cultura, porque no decir que nada más me gusta la cultura popular, pero pensar que un Beethoven fue totalmente disruptor y que varias de sus sinfonías tienen que ver con la lógica del derecho, ¿no? No solamente en una dimensión puntual, sino incluso decir que él mismo hacía cuestionamientos a su propia dimensión de sordo, pero que nunca tuvo justicia. Incluso su familia murió en la penuria, y en muchos de los artistas, muchos como Van Gogh y demás, en este caso personas que han sido grandes compositores, han muerto en la miseria, ¿no? Sí. Entonces es un tema interesantísimo, porque es súper doloroso. O ver, por ejemplo, todas las obras de Mahler, que también es una cuestión. Entonces en su obra Resurrección habla que el Estado debe resucitar para servir a la gente. Entonces son cosas muy importantes en estas formas de música clásica, que en su momento fueron también disruptivas para imitar y culminar a la justicia desde una lógica de la cultura o del arte, ¿no? Sí. Ya viéndonos en más contemporáneos, me parece que hay tres cuestiones bien interesantes. Por ejemplo, la cumbia villera en Argentina nace por un movimiento juvenil de los barrios populares, donde nace pues nuestros grandes futbolistas, ¿no? Entonces, en esta cumbia es bien interesante porque surge con la posibilidad de que los chavos y las chavas de las villas, por eso es cumbia villera, hablen de esto que es silenciado. Y entonces hablan de los reos, hablan de cómo llega la policía, los reprime. Entonces, pues les recomiendo ahí, ya Diego al final y su equipo de producción pondrán algunas cumbias villeras de cierre, pero hablan explícitamente de una forma muy interesante de explicitar la necesidad de justicia desde una lógica pues muy jocosa, que es del barrio, ¿no? Claro. También pues hay otra cumbia colombiana, como la clásica de No le pegue a la negra, que habla claramente de la lógica de la esclavitud negra y de la narrativa que tiene justamente de la búsqueda de justicia para la esclavitud negra. Incluso el sonido que se hace tiene que ver con las cadenas cuando los esclavos negros bailaban. Y es la cómo asimilan y cómo hacen un sonido con el güiro para establecer ese reconocimiento a la esclavitud y la liberación de la esclavitud desde la lógica musical. Sí. Entonces es muy interesante cómo observar que todas estas formas también de participación, porque es del barrio, de la raza, de las, incluso pues aquí también en las zonas populares es quienes se escuchan mucha música de ese orden, y que evidencian esta posibilidad de tener estos escapes a través de la música. Que evidencian, y efectivamente a lo largo de este programa hablamos sobre diversos aspectos que nos permiten hablar sobre la justicia y el derecho, entender la justicia y el derecho, y cómo las bellas artes, la cultura, en todo lo que representa la cultura, porque la cultura es un concepto tan amplio que nos lleva a todo lo que desarrolla el ser humano. Les agradecemos que hayan estado con nosotros en Cultura del Derecho. Heréndira, muchas gracias por acompañarnos. No, un gusto, Diego, ya sabes. Muchísimas gracias y los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana. Muchas gracias.